Amén. Muy bien. Bueno, pueden sentarse, tomar su lugar. Pueden tomar su lugar. Hoy quiero compartirles un tema que le he titulado así. La fama nos descubre. La fama nos descubre. Y yo pregunto, ¿cuántos famosos hay aquí? ¿Cuántos famosos? ¿Sabía que la gente se vuelve famosa? Cuando practicamos una vida correcta, la gente nos reconoce por practicar una vida honesta, una vida correcta, una vida honorable, una vida en la cual podamos estar manifestando lo que realmente cargamos, ¿verdad? Que Dios nos ha bendecido con tantos talentos, con tantas virtudes. Por ejemplo, un doctor, ¿por qué es reconocido? ¿Por qué es reconocido un doctor, un ingeniero, un licenciado, un abogado, una persona que tiene una carrera? ¿Por qué es reconocida? Pues porque hace bien su trabajo. Porque hace bien su trabajo. Entonces la fama lo descubre. Esa fama que crea lo descubre. Pero la persona que hace las cosas incorrectas, también esa fama lo descubre. El ratero es descubierto por su fama. La prostituta es descubierta por su fama. La persona deshonesta es descubierta por su fama. El drogadicto, la drogadicta es descubierta porque crea fama, ¿verdad? El rebelde, el ingobernable es descubierto porque crea fama. Y luego la gente nos señala y dice, mira, ahí va el drogadicto, ahí va el ratero. A comparación, mira, ahí va la doctora, ahí va el doctor, ahí va el abogado, ahí va el ingeniero, el Inge, ¿verdad? Ahí va el arquitecto. Ese arquitecto, un día le dije que me hiciera los planos de mi casa, me los hizo y yo construí la casa y hasta el día de hoy no se me ha caído. Es buen arquitecto, ¿sí? La fama nos descubre. Yo quiero platicarte de un hombre que yo conocí que se llamaba Miguel. Miguel era un buen mecánico. Él era, la gente lo conocía y iba con él porque era buen mecánico. Él era famoso porque era buen mecánico y cobraba barato. Miguel tomaba en aquel tiempo, pero era un tomador como los que dicen por ahí de social. No era un tomador excesivo, era un tomador social. Pero en una ocasión se mete abajo de un carro, lo está arreglando y el carro se le viene y le aplasta los pies. Entonces, Miguel quedó incapacitado al grado de que todavía tenía sus pies, pero ya quedó como paralizado, como paralítico. Desde ahí se empezó a tirar en el vicio del alcohol. Yo lo conocí, yo estaba chavito cuando yo lo conocí. Y Miguel empezó a perderse en el vicio del alcohol, al grado que era uno de los muchos que eran del escuadrón de la muerte. Entonces mi abuelita, yo me acuerdo que mi abuelita buscaba a los del escuadrón de la muerte, a los alcohólicos, e iba y les llevaba un taco, les llevaba una comida de lo que sobraba entre semana de la comida. Ella salía y ella les regalaba un taco, porque de los del escuadrón de la muerte eran personas de edad que ya habían perdido familia, que ya habían perdido esperanza, que ya no tenían esperanza por ellos mismos y se habían tirado en el vicio del alcohol. Entonces yo me acuerdo que eran muchos los que se juntaban ahí y entre todos esos muchos estaba Miguel. Y Miguel era una persona que estaba paralizada y él se quedaba en un lugar 2 o 3 meses ahí. Pregúntame quién lo llevaba al baño cuando tenía sus necesidades. Cuando ellos tomaban mucho, se quedaban dormidos alrededor de Miguel, los teporochos. Y mi hermano, ¿cómo eran conocidos ellos? Como el escuadrón de la muerte. Tenían fama.
el Escuadrón de la Muerte. ¿Y sabes cómo bautizaron a Miguel después de su accidente? Lo bautizaron como el Malos Pasos. Y a él le pusieron el Malos Pasos. Y Miguel, cuando tú pasabas al lado de Miguel, Miguel estiraba la mano y decía, carnalito, ayúdame a morir. O sea, dame para un alcohol. Esa era su frase, ayúdame a morir. Cuando él era un buen mecánico. Pero, ¿sabes qué? Tuvo el accidente y perdió la esperanza en su propia vida y al final murió como un alcohólico. Murió como uno más del Escuadrón de la Muerte. ¿Por qué? Porque ya no tuvo esperanza de vivir. Conocí a otro que también fue alcohólico y Dios lo rescató de la vida, de los vicios, del alcoholismo, de la drogadicción. De hecho, él ya se murió. Era un padrino de AA que se llama Anuar y él en un accidente perdió su pierna. Pero él no se fue otra vez a beber, él no se fue otra vez a drogar por haber perdido su pierna. Ahora era el padrino sin pierna. Ya era famoso porque estaba en AA, pero ya había perdido una pierna. Pero ¿sabes qué? Él un día dijo en uno de sus compartimentos, a mí una pierna no me va a dejar o sea, yo soy más que una pierna. Y esto a mí no me va a limitar. Mira, mi hermano, hay personas que lo tenemos todo, que tenemos salud, tenemos 2 piernas, 2 brazos y no salimos adelante y nos reconocen como flojos, desordenados, ingobernables, rebeldes, no productivos. Somos como el asadón que nada más quieren para acá y se les reconoce con una fama. Mira, ahí viene el holgazán. Mira, ahí viene el estira la mano, el come donde hay. Y de verdad uno se vuelve así. Y mi hermano, pero hay otros que no tienen piernas y no tienen brazos y salen adelante. Y ellos crean fama. ¿Y a poco no una persona a ti te ha hablado? Una persona que no puede ver y es bien talentosa, toca música, hace cosas y no tiene la capacidad de ver. Hay otros que no tienen la capacidad de caminar, hay otros que no tienen brazos ni piernas y hasta manejan un carro. Porque son personas que no se dejan morir y de alguna manera crean fama, ¿verdad? Ahora, con esto yo te pregunto, ¿tú cómo eres conocido, Raúl? ¿A ti cómo te conoce la gente, Dulceareli? ¿A ti cómo te conoce la gente, Norma? ¡Ay, Norma, la de H-E-B! La que hace las tortillas en H-E-B. No, hombre, esa persona es bien amable. Esa persona es bien trabajadora. Mira, hace unas tortillas de lujo. Hasta le encargan tostadas. Entonces, mi hermano, somos conocidos por algo en la vida. ¿Tú cómo eres conocido? ¿Cómo eres conocido en tu casa? ¿Cómo eres conocido con los vecinos? ¿Cómo eres conocido en este barrio de Mezquití de Carmona? ¿Cómo eres conocido? ¿Cómo eres conocida en la escuela? ¿Cómo eres conocida en tu casa? ¿Cómo eres conocida? ¿Qué fama has creado? Entonces, hoy le titulé a este mensaje, La fama nos descubre. ¿Cómo se llama el mensaje? La fama nos descubre. Y hay varios dichos populares acerca de la fama. Hay un dicho popular, ¿sí sabes cuál? Crea fama. Crea fama. Y échate a dormir. Hay personas que ahorita ya no están vivos, que son cantantes. A mí me gustaban mucho los cantantes de rock en aquel tiempo. Muchos de los cantantes de rock murieron a los 30 años. Unos que me gustaban. Pero ahorita, hasta el día de hoy, ellos son de los 60s, de los 70s, y hasta el día de hoy siguen sonando. Hasta el día de hoy su música es como si fuera una música actual. Tú la sigues escuchando, sigues pagando por sus discos, sigues pagando por una memoria para escucharlos, y son personas que crearon fama y se echaron a dormir. O sea que han trascendido porque la gente los sigue. Está uno que se creó fama y se echó a dormir, un héroe nacional. De hecho,
por esta calle estaba escuchando que no sé quién era Carmona, ¿cómo se llamaba Carmona? Por eso le pusieron a este lugar. General Damián Carmona. General Damián Carmona, ¿verdad? Él fue reconocido al grado que creó fama y le pusieron a esta avenida Mezquitic de Carmona. Sí. Él ya se murió, pero su apellido sigue en pie. Son de los que salen en los libros Damián Carmona. Ajá. Benito Juárez, otro, el benemérito de las Américas, ¿verdad? Le hacen monumentos, le hacen estatuas. Tiene una frase, ¿cuál es la frase de Benito Juárez? Una de tantas. Era la de la paz, no, el derecho a la paz. El respeto. El respeto al derecho ajeno es la paz, ¿verdad? ¿Ese te lo enseñan en la escuela? Sí. Y de verdad esa frase es algo, no es algo popular, es una frase que si tú la analices, ¿quieres que te respeten? Respeta. Porque para poder recibir respeto yo necesito respetar. Entonces, él dejó un dicho bien dicho. Entonces, la fama nos descubre. Crea fama y échate a dormir. Este dicho refiere que si has conseguido una buena reputación, no hay que esforzarse tanto para ser reconocidos. ¿Sí? Crea fama y échate a dormir. Quiere decir que si has conseguido una buena reputación, no te tienes que esforzar tanto para ser reconocido. Ya sea en una forma correcta o en una forma incorrecta. ¿Verdad? Y yo te pregunto a ti, mira mi hermano, ¿por qué te pregunto cómo eres conocido? ¿Por qué te pregunto? ¿Por qué? Porque si no te da vergüenza cómo eres conocido, o te da gusto cómo eres conocido, que hasta puedes salir con la frente en alto. Yo no debo nada, y el que nada debe, nada teme. Al contrario de aquel que anda siempre con la cola entre las patas, porque ya hizo algo, ya fue señalado. Qué triste una vida así, ¿sí o no? Sí. Entonces, cuando tú eres joven, como Dulzarelli, como mi hijo Joel, es para aprender de los errores de los demás. Por ejemplo, nosotros como hijos debemos de aprender de los errores de los padres, ¿sí o no? Sí. Y los padres deben de corregir sus errores para seguir educando bien a sus hijos, para que el día de mañana el techo que tú construyas es el piso que ellos van a caminar, y no les construyas un techo de una mala reputación, de una fama incorrecta, porque al día de mañana dicen que las cosas se parecen a su dueño, ¿sí o no? Hijo de tigre, pintito, ¿sí o no? Entonces, fíjate mi hermano, yo era una persona que me aventé 12 años fumando piedra con mi papá, con un drogadicto. Mi padre un drogadicto, ¿yo qué iba a hacer? Un drogadicto. Y me aventé drogándome con él 12 años. Entonces, mi hermano, en esa vida incorrecta, yo decidí hacer las cosas correctas. Porque yo también me creé una fama y también yo era como el malos pasos. Porque todo lo que yo hacía lo hacía mal. Caminaba en lugares incorrectos por mi ignorancia, por mi inmadurez, por todo lo que tú quieras, yo caminaba. Y tenía gente que me daba consejo, pero no lo valoraba. Tenía gente como mi madre, mi abuela, que me decía, hijo, no te vayas por allá, no te juntes con esas personas, no hagas esto, pero me valía. ¿Y sabes qué? Pagué el precio muy alto. Que el día que cuando fui creciendo, porque no fui madurando, embaracé a una muchacha. Es más, cuando me junté con esa muchacha, mi papá le dijo, ni te juntes con este porque ni trabaja, es un holgazán, es un irresponsable, dicho y hecho. Y la muchacha no se fue, se aferró, la embaracé y tengo un hijo con ella, que tiene 24 años y pregúntame si ese hijo quiere saber algo de mí. Y lo estoy diciendo aquí porque esto se va al público. ¿Sabes por qué lo digo? Porque ya no vivo como antes. Ahora Dios me ha bendecido con mi amada esposa, tengo 2 hijos. Yo sé que cometí un error con mi hijo, pero yo ya no puedo hacerme responsable de esa situación. Ahora ese hijo que yo tengo, tiene que hacerse responsable, ¿sí? Y tiene que ser sanado en su corazón, liberado,
porque él todavía carga rencor y odio contra mí. No quiere saber porque yo lo quebré, yo lo rompí. ¿Sí? Pero cuando uno crea mala fama, hace cosas que al rato se arrepiente, hijo. Se arrepiente de esa vida incorrecta. Y si a ti, tú no valoras lo que hoy tienes, al rato te puedes arrepentir de lo que no estás haciendo bien. Entonces hay otro dicho: más vale buena fama que dorada cama. Hay otro dicho, no sé si lo habían escuchado: más vale buena fama que dorada cama. Este dicho refiere a una buena reputación sobre las riquezas. Más vale buena fama que dorada cama, ¿verdad? Es como aquel dicho que dice que aunque la mona se vista de seda, mona se queda, ¿sí? Porque es mona. Entonces, otro dicho: uno tiene fama y otros cargan la lana. Unos tienen fama y otros cargan la lana. Este dicho refiere que hay quienes gozan de reconocimiento, pero ellos no son quienes trabajan para conseguirlo. ¿Sí? No trabajan para conseguirlo. ¿Por qué? Porque gozan de ese reconocimiento que no les costó. Mire, mi hermano, si algo ahorita yo soy, es por Dios, no es por mí. Si algo yo tengo, es por Dios, no es por mí. Si estamos aquí, es por Dios, no es por nosotros. Si estamos aquí, es porque un día a mí Dios me alcanzó y aprendí de mis errores y aprendí a hacerme responsable de ellos. Ahora tengo el privilegio de venir a enseñar a otros, pero aquí aprende el que quiere, porque Dios sigue siendo un caballero. Dios no obliga a nadie. Dios toca la puerta del corazón y llama. Si alguno oye su voz y abre la puerta, Dios entra y Él tiene una relación contigo, porque esto no es ninguna religión. La religión nos duerme, la religión nos arrulla. No, mi hermano, esto no es una religión, es un estilo de vida, pero no todos quieren pagar el precio, porque este estilo de vida cuesta. ¿Y qué cuesta? Dejar esa mala fama. Porque a mí me gusta hacer lo malo, lo incorrecto, que hacer las cosas correctas. A mí me gusta obedecer más a los amigos que obedecer más a mis papás. ¿Por qué? Porque eso me produce placer. Y acá mi mamá nada más o mi papá nada más me está regañando, porque así decimos cuando te estás dando un consejo, ¿cierto o no? Sí. Es un consejo, porque un padre, una madre quiere lo mejor para sus hijos. Y cuando uno recibe el consejo de parte de Dios, entonces tu vida empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque empiezas a salir de la ignorancia, porque la ignorancia o te roba o te mata. Empiezas a madurar, porque Dios quiere llevarte a una madurez, ¿verdad? Entonces, mi hermano, cuando tú no tienes alguien que sea más sabio que tú, uno sigue siendo necio, uno sigue siendo ingobernable. Entonces, el tema se llama: la fama nos descubre. Te vuelvo a preguntar: ¿tú cómo eres conocido? ¿Tú cómo eres conocida? Mire, mi hermano, los alcohólicos dicen: no se trata nada más de dejar de beber y de drogarse, se trata de juicios y actitudes, porque hay que cambiar hábitos, conductas y actitudes. Porque una persona que no cambia hábitos, conductas y actitudes puede dejarse de drogar, puede dejar de tomar, pero sigue siendo una persona ingobernable, una persona que no se deja gobernar y no pasan el primer paso, no admiten que son impotentes ante lo que sea y que su vida se había vuelto ingobernable, ¿sí? Son pasos, son principios. Cuando tú vas caminando en esos pasos, incluso en los principios de aún que ellos ponen, ahora yo no te vengo a hablar principio, yo te vengo a hablar la palabra de Dios, ¿sí? Que de ahí mismo extraen los principios que te comparten en un programa de AA, ¿verdad? Pero mi hermano, fíjate, ¿por qué yo hablo en este contexto? Porque nosotros somos una iglesia, Nueva Visión Bethesda, de hecho, para los que nos ven, Nueva Visión Bethesda es un ministerio de restauración. ¿Y a quién restauramos? Alcohólicos, drogadictos, prostitutas, rateros, sicarios, violadores, de todo lo peor de los pecadores. ¿Por qué? Porque antes nosotros éramos así y nos hemos arrepentido de una vana manera de vivir y de pensar.
Pero la gente que no se quiere arrepentir, y arrepentimiento significa un cambio de mentalidad. Di conmigo, arrepentimiento Arrepentimiento es igual es igual a metanoía. a metanoía. Metanoía Metanoía es igual es a igual un cambio de mentalidad. a un cambio de mentalidad. ¿Sí? ¿Qué viene a hacer Dios? Que tú tengas un arrepentimiento genuino de tu vida, de tu pecado, que tengas un cambio de mentalidad, porque tú vas caminando hacia la perdición y dice Dios, espérate, yo te diseñé, yo te creé, yo tengo un plan, un propósito para tu vida, tú eres muy importante para mí. Y cuando tú le obedeces a Dios, hay un cambio de mentalidad y ya no vas hacia el precipicio, ahora vas hacia Dios, que es lo que hemos hecho nosotros. ¿El caminar con Dios es fácil, hija? No es fácil, porque mira, en este reino hay un orden y hay un gobierno. Y nosotros venimos de una vida desordenada, ingobernable. Entonces cuando vienes al camino de Dios, no nos gusta el orden y no nos gusta el gobierno. Ahorita el estar aquí, a lo mejor hasta se les hace pesado. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a escuchar palabra de Dios. Porque la verdad, con todo respeto, hijo, nos acostumbramos nada más un domingo. Y eso si pasa el camión. No, mi hermano, cuando uno tiene agradecimiento, así vengas de la punta del cerro, tú vienes a la reunión, porque hay un agradecimiento en tu corazón, porque Dios te ha rescatado de una vana manera de vivir y de pensar. Y Dios te quiere llevar a la trascendencia, para que tengas fama y éxito a la manera de Dios. Y no tengas una mala fama o una incorrecta fama donde se es señalado, mira. Hasta en los cristianos, mi hermano, muchas veces no falta hasta el pastor que dice, mira, nada más es de cada 8 días. Sí. ¿Ah? Y una cosa es ser salvo y otra cosa es vivir en el reino de Dios. Porque yo puedo ser salvo y conformarme con mi salvación, pero no voy a disfrutar de mi herencia. Porque los que disfrutan de la herencia en el reino de Dios son los diligentes, son los comprometidos, son los que están allí en el reino de Dios haciendo la voluntad de Dios. Como dice el Padre nuestro, así como en el cielo, también aquí en la tierra. ¿Cómo ven? Sí, ¿Está duro? poquito. Entonces, mi hermano, la fama nos descubre. Dice la palabra de Dios en Job capítulo 1, a ver, para que no se me duerman, porque ya los veo un poquito así, medio cabeceando. Job capítulo 1, a ver, por favor, Norma, acompáñame con Job capítulo 1. Te invito a que lo paguen, ¿no? Aunque sí está fuerte. El redolito. Sí, el redolito. A ver. Ok. 1. ¿Ya lo tienen ahí? Ahí vamos. ¿Ya lo tienes, Raúl? Job, capítulo 1. Oiga, ten esta y ahí hay que me preste. Sí. Miren, mis hermanos, vivir en el reino de Dios es leer la palabra. Dios es un rey. Diga conmigo, Dios es un rey. Dios es un Y rey. Dios tiene un reino. Y Dios tiene un reino. Y Dios tiene un territorio. Dios tiene un territorio. Y Dios tiene ciudadanos. Y Dios tiene. Y Dios tiene una constitución. Dios tiene una. ¿Cuál es la constitución? La palabra de Dios. Sí. Entonces todo lo que dice el rey está ahí. Y el ciudadano que vive en el reino de Dios lee la constitución, sabe lo que le gusta al rey. Porque si tú no sabes quién es tu rey, no vas a saber quién eres tú. Porque para saber quién eres, primero tienes que saber quién no eres. Porque uno vive sin identidad y vive como las demás personas. Unos se drogan, otros desobedecen, otros viven una vida incorrecta. ¿yo por qué? ¿Yo por qué no? Yo también puedo vivir así. Al fin el vecino lo hace, la vecina lo hace, el vecino es adúltero, la vecina es fornicaria, y uno vive una vida así. Porque estamos en un mundo donde esta corriente de este mundo, y este mundo paga mal, hija.
Ujú. Y el día de mañana uno paga las consecuencias de sus malas decisiones. Yo por vivir una vida inmadura perdí un hijo. Tiene mi hijo 24 años. No quiere saber nada de mi hijo. Si tú tienes familia y has tomado malas decisiones, es tiempo de corregir. No puede estar uno regando el tepache cada rato. No puede estar uno, ay, al fin no pasa nada. No, sí pasa. Porque al rato te cobra la factura la vida. ¿Sí? Miren, hace rato estaba en el anexo y llegó Jessica. Jessica ya había estado allí y regresó Jessica. Y le digo, ¿qué pasó, Jessica? Pues si ya te habías ido bien. Ay, hermano. Le digo, pues ahora te vas a quedar otros 7 meses. Porque no quieres cambiar. A ti te gusta ser una mujer de carne de anexo. Pues ahí síguele hasta que aprendas y madures. ¿Ah? Y luego los papás ya no la querían llevar ahí. Porque ahorita tengo uno de los del anexo trabajando en mi casa. Está ahí remodelando la casa donde yo vivo. Y me dice, ¿cómo ve, hermano? Llegó otra vez la chava esta Jessica. Y dice el hermano, fíjese, los papás dicen que ya no la quieren llevar ahí, que la quieren meter en uno donde aprenda. Porque hay de anexos, tú sí sabes, ¿no? Hay de anexos. No todos son de apapacho, no todos te predican la palabra de Dios. Hay unos donde dice, al necio hay que darle con vara, porque es necio. Sí, está feo, hijo, está feo. Entonces, los chavos que han estado ahí y han vivido así, dicen, no, hermano, hay anexos que son peor que una cárcel. Son peor, hermano. Entonces, dice uno, bueno, ¿qué hacemos? Preferimos meterlo ahí a que se muera o que un día ya no regrese a la casa. Porque es lo que allá el mundo te la cobra y te la cobra bien. Mi hermano, yo les hablo duro porque yo vengo de una vida así, hijo. Yo no creas que lo que yo te estoy contando es una mentirita. A mí me decían el malos pasos. ¿Sí? Yo casi anduve estirando la mano diciendo a la gente, ayúdame a morir porque era lo que yo buscaba, muerte. Yo no buscaba vida. Tanto así que yo no me quería a mí mismo. Imagínate cómo iba a querer una mujer, iba a querer un hijo. Cuando uno no se quiere, no tiene identidad. Pero cuando viene Cristo a tu vida, Dios te da dirección, te da identidad. Fíjate cómo era conocido Job. Dice la palabra de Dios en Job capítulo 1, verso 1. ¿Ya lo tienes, Raúl? A ver, léelo. Léelo tú, Raúl. Dice, una vez hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. ¿Y cómo era conocido en esa tierra Job? En esa ciudad, en esa provincia de Uz. La provincia se llamaba Uz. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y este hombre era, diga conmigo, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía 4 cualidades. Esas 4 cualidades lo conocía la gente de esa manera. Un hombre perfecto, dígame perfecto, es igual a maduro. ¿Sí? Entonces era maduro, era recto. Todo lo que hacía lo hacía por la derecha. Él no era de los que, el que no tranza no avanza. No, él era un hombre justo, recto, temeroso de Dios, o sea, respetaba a Dios y se apartaba del mal. Así era conocido Dios, Job. La fama lo descubría. ¿Tenía una buena fama o una mala fama? Tenía una buena fama, ¿verdad? Y estas eran las credenciales que le daban fama a Job con los habitantes de Uz. Pero una cosa es cómo te conoce la gente y otra cosa es cómo te reconoce Dios. Fíjate, porque aquí, a mí pregúntale a mi esposa cómo soy. Y a lo mejor ella te va a decir, no, el pastor es así. ¿Verdad? Pero tú ahorita, ¿qué dirías de mí, amor? ¿Cómo soy?
Honesto, respetuoso, puntual, trabajador, temeroso de Dios. El día que yo me junté con mi esposa yo le llevo 10 años. Yo le llevo 10 años a mi esposa. Y el día que yo me junté con ella, me casé. Bueno, primero nos juntamos y luego nos casamos. Bueno, no nos juntamos, nos relacionamos. Nos conocimos para casarnos. Pero el día que yo me casé con ella, ella me dijo: Osvaldo, a mí no me hables de tu pasado, porque yo me enamoré del Osvaldo que estoy viendo ahorita. De una persona diferente a lo que tú me puedas decir. Ella nunca me anda rascando mi pasado. ¿Qué hice en mi pasado? Porque dijo José, ya lo pasado, no me interesa. Hay quienes se juntan con una pareja y le andan sacando los trapitos al sol. Si no fue en tu año, no te hace daño, ¿verdad? Entonces, mi hermano, el pasado quedó en el pasado. Yo le llevo 10 años a ella y ella se enamoró del Osvaldo que ve ahora. Y ahora ella me puede mostrar mis credenciales. Oye, hijo, ¿tú cómo me consideras a mí? Él es mi hijo Joel. ¿Cómo me consideras a mí? Trabajador. También lo que dice tu mamá, también de temeroso de Dios, ¿no? Y puntual, disciplinado. No se me ocurre nada más. Soy irresponsable. ¿Los he dejado alguna vez sin comer? ¿Soy golpeador? ¿Golpeo a tu madre? No. ¿Le hablo a maldiciones? No. Porque eso fue en el pasado, cuando no tenía Cristo, cuando regué el tepache. Pero cuando estás en Cristo, hijo, Dios te cambia tu mentalidad y tu forma de ser, tu forma de vivir. Pero hay gente que aún puede estar en Cristo y seguir viviendo como los del mundo. ¿Por qué? Porque no quieren un compromiso, porque no quieren una responsabilidad, porque no quieren un gobierno y no quieren un orden, porque es más fácil vivir desordenado, es más fácil vivir sin gobierno. ¿Te das cuenta? Y a este Job lo conocían en esa ciudad como un hombre maduro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero una cosa es cómo te conoce la gente y otra cosa es cómo te conoce Dios. ¿Sabías, Norma, que Dios todo lo sabe y todo lo ve? Eso se le llama, en los atributos de Dios, se llama omnisciencia. Dios es un Dios omnisciente. ¿Y qué significa omnisciente? Que todo lo sabe y todo lo ve. Mira, yo puedo hacer cosas donde nadie me ve, donde nadie sabe lo que yo hice. Yo puedo hacer cosas, pero ¿quién me está viendo? Yo puedo engañar a mi esposa, puedo engañar a mis hijos, puedo engañar a cualquiera, pero dice Dios, a mí no me puedes engañar, porque yo todo lo veo y todo lo sé. Dios está en todo tiempo y en todo lugar, también es omnipresente. Y fíjate, aquí en este caso de Job, la gente lo conocía como un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero también Dios lo reconocía de esa manera. Dice en el verso 8. Léanme en el verso 8. Y Jehová dijo a Satanás. ¿Sí? Sí. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal? Un día vinieron los hijos de Dios delante de Jehová, y entre ellos venía Satanás, y Dios le dice a Satanás: ¿de dónde viene, Satanás? De rodear la tierra y de andar por ella. Y aquí le dice Dios a Satanás, Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Fíjate, Dios estaba exaltando las credenciales de Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Porque la gente o Job podía vivir una apariencia de maduro,
de recto, de ser temeroso de Dios y apartado del mal. Y la gente veía eso, ¿sí o no? Y la gente, ay, ese hombre es un hombre honorable. Pero ¿qué tal si por atrás hacía todo lo contrario? No, no hacía todo lo contrario. Porque aún Dios le está diciendo, ya consideraste, si andas rodeando la tierra y de andar por ella, ya viste a mi hijo Raúl, ya viste a mi hija Dulce Arely, que no hay otra como ella en la tierra. Ya viste esa Norma, que no hay otra como ella en la tierra, mujer, madura, recta, temerosa de Dios y apartada del mal. Mira, hijo, la gente, ¿sabe la gente que tú eres cristiana, Norma? Sí. ¿Sí? ¿Sabe la gente que tú eres temerosa de Dios? Sí, Apartada del mal. Algunas personas. Sí, gloria a Dios. Mira, la gente que sabe, la gente lo reconoce. Porque no necesitas tú decir, yo soy cristiano, yo soy esto. No, la gente lo va a reconocer por ti. La gente sabe que tú eres cristiano. Está como un señor el día de hoy del trabajo me dijo, ahora no trajo tamales. Le dije, ¿tamales? Le dije, ¿y eso? Me dijo, dijo, ¿que usted no celebra San Juan? Le dije, no, yo no celebro eso. Y me dice, ¿entonces usted qué celebra? Le dije, celebro al de arriba. Y le hace, digo, a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, porque no te avergüenzas de tu Dios. Y luego me dijo, y le digo, ¿y usted? Dijo, no, yo tampoco lo celebro. Le digo, entonces ¿a quién celebra? Y luego me empezó a decir, es compañero, no podemos hablar mucho, pero me estaba diciendo, no, yo a los únicos que celebro, dice, son a los dioses de antes. Que porque los dioses de antes, dijo, antes no era Cristo y a ellos todo les fue bien, que no sé qué. Dijo, bueno, en su momento, ¿verdad? Dijo, a ver, usted que es cristiana, dijo, no, usted que sabe de eso, dice, ¿usted me puede explicar por qué ellos dejaron que la víbora en la pirámide? ¿Sabe qué me dijo? Dijo, a ver, ¿usted sabe de eso? Dice, todo eso, a causa de Dios, todo eso, dice, lo destruyeron. Entonces, ustedes, ¿saben? Así mira, nuestros antepasados, que son los mayas, los aztecas, todos ellos adoraban la creación y no al creador. Adoraban el sol, la luna, la serpiente emplumada que Quetzalcóatl. ¿Por qué? Porque ellos adoraban la creación y no al creador. Porque no había quien les predicara de Cristo. No había quien les predicara de Dios. Pero de alguna manera ellos buscaban un Dios. Y para ellos su Dios, uno de los mayores dioses, era el sol. Y al sol le ofrecían sacrificios humanos. Pero lo hacían en su ignorancia. Que si ellos se hubieran dado cuenta que el Dios que creó el sol fue el Dios que los creó a ellos. Sí, porque todavía no estaba Cristo. Bueno, por eso no tenían. No tenían esa. Incluso aún los egipcios y todos ellos, ¿verdad? Sí. Aunque ya después llegó la bendición a sus vidas, pero ni aún así en las plagas creyeron en Dios, en el Todopoderoso. Entonces, pero fíjate, una cosa es cómo te conoce la gente y otra cosa es cómo te conoce Dios. Yo te pregunto, ¿a poco no es bonito que Dios te aplaude? Mis hijos son de a de veras, no son de a mentiritas. Son calientes, no son tibios. Miren, esto, el caminar con Dios no es una religión. Y cuando tú dices, bueno, pues a mí nadie me conoce, y prefiero que ni me conozcan, como yo me sigo conduciendo como los del mundo, sigo diciendo maldiciones, hago lo mismo que ellos hacen, y ahí me siento cómodo, ahí siento un lugar. No, mi hermano, júntate con sabios para que seas sabio, porque el que se junta con necios va a ser quebrantado. Yo muchos años me junté con los necios, y yo empecé con un cigarrito, con una cervecita, con estarme juntando con ellos,
cuando menos acordé, el vicio me atrapó. La mala vida me atrapó. Y así duré muchos años. Pregúntame, por eso hijo. Muchos dicen el dicho, dime con quién te juntas y te diré quién es. Ajá. ¿Verdad? Pregúntame si disfruté mi adolescencia y mi juventud. Fueron 12 años en tinieblas, donde yo no viví eso. No, iba a decir algo igual así. Dilo. O hay una frase que dice, júntate con lobos y te enseñarán a aullar, algo así. Sí. Ajá. Algo así, no me acuerdo muy bien cómo era. Con el que se junta con lobos, con lobos, Ya se enseña. Ajá, muy bien. Sí. Fíjate, entonces como Dios exalta las credenciales de Job delante de Satanás, mi hermano, ¿quiénes son los que nos ven? Número 1, Dios. Y número 2, también te ve Satanás. Satanás es el acusador. Cuando yo hago algo malo, Satanás va y me acusa delante de Dios. Mira, y eso que levanta sus manos y canta, y te canta, y mira a dónde va, mira lo que hace, mira lo que dice, mira lo que piensa, mira sus actuaciones. Entonces, imagínate, brother, que Satanás nos está acusando delante de Dios, en vez de que Dios nos aplauda por lo que somos, por lo que tenemos y por lo que podemos en Cristo. ¿Por qué, hijo? Porque Dios quiere que tengas identidad. Porque cuando nosotros tenemos identidad en Dios, vamos a vivir de acuerdo a su voluntad y vamos a disfrutar una vida de plenitud. No lo que la droga o los amigos o el mismo teléfono me ofrece. Porque hay gente que todo el día se la pasa en el teléfono y su vida está en el teléfono. Y si no tienen el teléfono, no tienen identidad porque dependen de esa cosa. No, mi hermano, yo no dependo, yo dependo de Dios. Sí. Fíjese, hermana, estuve 4 años en una casa de vida voluntariamente. Cuando yo toqué fondo, cuando yo decidí vivir en esa casa voluntariamente, yo nunca tuve una visita, nunca me llevaron unas chanclas, una toalla, un rastrillo, en 4 años nunca tuve una visita. Y le doy la gloria a Dios que nunca tuve eso, porque yo aprendí a depender de Dios. Porque llegó el día que yo cansé a mi familia, que ya no querían dar ni un peso por mí. Me echaron a la calle, lárgate, aquí todo lo tienes, eres un holgazán, un mantenido, no valoras, lárgate de aquí. Me echaron a la calle mi abuelita. Y ahí fue donde yo toqué fondo, allá afuera. Porque en la casa yo tenía comida, en la casa yo tenía baño, en la casa yo me metía y me bañaba a la hora que yo quería, hacía lo que yo quería, desvelaba a mi abuelita, metía a los amigos a la casa y todo era un desastre. Pero ¿sabes qué? Un día se cansó mi abuelita y me echó a la calle. Porque todo cansa, hijo. Entonces, yo cuando llego a ese centro valoré la vida. Ahí Dios me alcanzó y me tocó. Y ahí donde se prueban los corazones. Luego muchas veces tiene que Dios acorralarnos de alguna manera para voltearlo a ver y darnos cuenta que Él es el que nos está hablando. Porque si no, Dios va a tener que sacar un cinturón y darnos con el cinturón. Y luego va a doler más. Dice, yo te hablé por la buena, yo te hablé con mi palabra, te estoy mostrando la vida de Job. ¿A poco Job era un superhombre? No, Job decidió vivir como yo le mandaba. Y él me representaba aquí en la tierra como un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, al grado que yo te lo presento, Satanás, para que veas quién es Job. Porque Job es de a de veras, no es de a mentiritas. Y yo le aplaudo a Job, yo sé quién es mi hijo, porque lo que yo diseñé es perfecto. Tú sabes que lo que Dios puso en ti es lo más hermoso, hijo, pero tú tienes que buscar ese potencial y potencializarlo para manifestar. Entonces, que tus amigos te conozcan y digan, oh, iba Raúl, un hombre temeroso de Dios, un chavo que nos da testimonio, un chavo que comparte su fe, ¿verdad? Y que da testimonio a las personas, porque tú puedes alcanzar muchas personas, hijo, donde quiera que vayas. Un día Dios le dijo a Jeremías que ellos se vuelvan a ti y tú no te vuelvas a ellos, porque es bien fácil volverse al mundo, es bien fácil volverse a esas prácticas que el mundo ofrece. Uno cuando es joven quiere comerse la vida,
pero luego es muy demasiado tarde el volver a retroceder la vida. O sea, el tiempo es un recurso no renovable. Si no aprovechamos bien el tiempo, la vida se nos va. Quiero dejarla hasta aquí porque te voy a seguir compartiendo esta historia. Diga conmigo, esta historia no ha terminado. No ha terminado. Continúa. Esta historia tiene un principio y tiene un final. Y tiene un final. Bueno, nos quedamos a la mitad de la historia. Bueno, que Dios les bendiga, mis hermanos. Hacemos esta grabación para aquellos que nos acompañan. Estamos en Mezquití de Carmona, aquí en San Marcos, Mezquití de Carmona, y es una bendición estar en la casa de mis hermanos. Se llama Un Grupo de Vida. Es el tercer reunión que tenemos en esta casa, y es un grupo de vida piloto, ¿verdad? Para la gloria de Dios. También damos gracias por nuestra hermana Irene, nos acompañó. Nuestra hermana Irene y con su hija Dana vienen de Santa María del Río, y el domingo estuvieron con nosotros. Ahí en Santa María del Río también tenemos un grupo de vida como este, en el Fuerte. O sea, no está aquí a la vuelta de la esquina, está más lejos. Allá tenemos la reunión igual a las 7 de la noche. Pregúntenos a qué hora vamos de regreso. Ya como a las 11, 11:30 ya estamos regresando a casa. Porque pues es más lejos, es 1 hora de camino y 1 hora de regreso y el tiempo que estamos allá con ellos. Pero eso es de gran bendición. Entonces Dios está sembrando una buena semilla en los corazones, ¿verdad? Yo espero que este mensaje haya caído en buena tierra. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Bendito y amado Dios, Amén. en esta Sí, tarde, sí. noche, yo le doy gracias por la vida de Dulce Areli. Abra su entendimiento espiritual, toque su mente, toque su corazón, y que ella misma, Padre, pueda renunciar a todo aquello que estorba en su vida. Bendiga la vida de Raúl, Padre, que él pueda encontrar su propósito a través de que tenga hambre y sed de su palabra, que él pueda escudriñar las escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna. Bendiga la vida de Norma, yo la bendecimos, la ponemos en sus manos. Bendiga la vida de Jesús, bendiga la vida de Audrey, Padre, de Adri. Bendiga la vida de cada uno de los que se reúnen en esta casa, de los que viven en esta casa, de los vecinos, de las personas que están a nuestro alrededor. Bendiga sus vidas, los encomendamos a su divina gracia, gracia que habilita, gracia que renueva, gracia que tiene misericordia, Padre, en cada uno de sus diseños, de sus hijos que usted creó. En el nombre de Cristo Jesús, y nos despedimos de este tiempo, mas no de su presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Les dejo